Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Porque somos necios y torpes para comprender y creer en ti. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Piedad de mí, Cristo, por tu gran misericordia, por tu grande amor, perdona mi pecado. Porque nuestro corazón es insensible a tus palabras, Señor, ten piedad. Piedad de mí, oh Señor, por tu gran misericordia, por tu grande amor, perdona mi pecado. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de adopción filial, guarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que no sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios lo había prometido con juramento, que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él, y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual
Dios había elegido desde antes de la creación. Cristo, desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, ha pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció, y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron:
de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, les invito a detenernos en el texto que nos ofrece el día de hoy el evangelista San Lucas y mirar el modo como Jesús se vuelve peregrino y camina un largo trecho con ellos, con aquellos discípulos que iban desilusionados y tristes. Y podemos descubrir que Dios es paciente, que Cristo nuestro Señor tiene una gran paciencia y una forma, una metodología de comprender nuestra fragilidad. Por eso, poco a poco se va revelando. La vida cristiana comienza cuando vivimos la experiencia del encuentro con Cristo. Solamente ahí podemos decir que comienza la vida cristiana. Cuando lo encontramos o cuando nos dejamos encontrar por Él. Él, Jesucristo, sale a nuestro encuentro y lo hace con diferentes estilos, como hizo con los de Maús, lentamente, poco a poco, o lo hace en la forma como se encuentra y transforma el corazón de algunos que llamamos conversos. Hay muchos ejemplos de ellos, el apóstol Pablo, San Agustín, San Francisco y muchos otros. Mientras vamos por el camino, Él sale y nos alcanza. Ellos no se dan cuenta, tampoco nosotros. Muchas veces vamos por el camino y no nos damos cuenta que Él, el Dios de la vida, camina con nosotros. Cada día, en nuestro trabajo, en medio de nuestras inquietudes, de nuestros proyectos, de nuestras desilusiones, como le dicen los discípulos. Él percibe que van tristes y ellos le dicen: es que tú no sabes lo que nos pasa. Ojalá que pudiéramos platicarle a Él, al Señor, lo que nos pasa. Él nos oye, Él nos escucha, le gusta que nosotros le digamos. También cuando formulamos preguntas que quizá las dejamos solo en el corazón, no nos atrevemos a compartirlas. Preguntas agudas, difíciles, inquietudes, dice el Papa Francisco, justamente haciendo el comentario a este texto, que Dios ha sembrado la semilla de la inquietud para que podamos ir a Él. Y antes, justamente tomando como este pensamiento y yendo hacia atrás, encontramos en San Agustín esta expresión bellísima: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Sí, queridos hermanos, no nos extraña que tengamos tantas inquietudes. Sepamos que el Señor, paciente, camina con nosotros. Detengámonos un poco, como lo hicieron los discípulos que iban a Emaús. Esto nos pasa cuando vamos caminando y platicando y, digamos así, la plática, el tema se vuelve muy interesante
nos detenemos un momento. Cuando se vuelve intenso el diálogo, nos detenemos un momento y luego retomamos. Que entonces ellos le respondieron lo de Jesús el Nazareno y le hacen todo el comentario, y Jesús les empieza a compartir las Sagradas Escrituras, comenzando por Moisés. Ellos se detienen para escuchar y él sigue caminando con ellos. Ojalá que nosotros podamos escuchar al Señor como ellos lo hicieron. Ojalá que recurramos con frecuencia a las Sagradas Escrituras. El Papa Francisco ha alentado tanto la lectura de la Biblia de distintos modos. Necesitamos ir a la Sagrada Escritura. San Jerónimo, nombre que dedicó su vida a meditar la Sagrada Escritura y una buena parte de ella para estudiarla y traducirla al latín, generando lo que se conoció como la Vulgata, nos tiene esta frase: el que no conoce las Escrituras no conoce a Jesucristo. Ojalá, hermanos, que nos demos tiempo para meditar, para leer la Biblia. Yo les recomiendo comenzar por los Evangelios y después ir a otros libros del Nuevo Testamento, para después, desde ahí, poder ir a todas las otras partes de la Sagrada Escritura, de manera particular los Salmos, por ejemplo. Para esto necesitamos decirle a nuestro Señor Jesucristo: quédate con nosotros, quédate con nosotros. Necesitamos abrirle el corazón. Quédate con nosotros y explícanos la Sagrada Escritura. Quédate con nosotros para que cuando celebramos la Santa Eucaristía o la fracción del pan, como se decía en los tiempos antiguos, nosotros podamos verdaderamente descubrirte. En resumen, queridos hermanos, solo hay vida cristiana cuando vivimos la experiencia personal de encontrarnos con Jesucristo. Cuando vivimos esa experiencia en la iglesia, en la comunidad, entonces hay vida cristiana. Cuando escuchamos las Sagradas Escrituras, con frecuencia, con fe, sabiendo que a través de ellas Dios nos habla, Cristo nuestro Señor nos habla. Cuando abrimos el corazón al hermano, como lo hicieron los de Maús, porque ellos pensaron que era un peregrino, cuando abrimos el corazón al hermano, a este propósito de abrir el corazón al hermano, uno de los antiguos padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, nos dice que así como cuidamos la presencia de Jesucristo atendiendo que sea digno de los manteles, los vasos sagrados, también cuidemos el cuerpo de Jesucristo, cuidando a los pobres, a los enfermos, porque también en ellos está Jesucristo. Queridos hermanos, esto es como un camino. Abrirle el corazón a Jesucristo, pedirle, saber que Él camina con nosotros en nuestra vida, abrirle nuestro interior y leer con frecuencia las Escrituras, participar en la Santa Eucaristía y servir al hermano. Este es el proceso, y luego compartir
volvernos testigos de esta fe, de la vida que Jesucristo nos ha traído, una vida nueva, la vida de hijos de Dios. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, Él es nuestro bien, en Él ponemos nuestra esperanza. Por la Iglesia, para que, caminando al paso de la humanidad, sepa llevar a todos la esperanza gozosa de la resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que viven sin fe, los que caminan sin esperanza, decepcionados como los dos de Emaús, para que Jesús camine junto a ellos, abra sus ojos y encienda sus corazones. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quienes nos hemos reunido en esta celebración, para que seamos capaces de reconocerle a Él en el prójimo, que camina a nuestro lado, en la Sagrada Escritura, en la comida eucarística, al partir el pan. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que se han quedado sin trabajo, por los jóvenes que solo encuentran trabajos precarios, por los que viven la angustia económica, para que los responsables de estas situaciones injustas hagan lo que esté en sus manos para resolverlas. Oremos. Te rogamos, Señor. Que unirá estas peticiones y que tengamos en cuenta el día de hoy a todos los que tienen dificultades en casa porque no tienen el alimento necesario. Los que están tristes, los que están hospitalizados, los médicos, los enfermeros y todos los que atienden a los enfermos, para que el Señor a todos ellos los aliente, los anime y esté cerca de ellos. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, los deseos de nuestro corazón. Sácianos de gozo en tu presencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta
Sea agradable a Dios Padre, que es todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu Iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias, Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca, en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor. Eres la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por siempre vive.
Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor, podemos permanecer en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya.